Resolución problema número 1. En el problema número 1 me están dando el triángulo ABC, que es un triángulo isósceles. ¿Cómo lo sabemos? Porque AB y BC son iguales. Mira, cada uno mide 10 y 10. Entonces voy a aplicar una propiedad muy interesante de los triángulos isósceles. ¿En qué consiste esa propiedad? De que si yo trazo la altura BH, bien, esta altura va a ser al mismo tiempo bisectriz, es decir, estos dos ángulos son iguales, y mediana, AH y HC son iguales, propiedad de la altura en un triángulo isósceles. Si este ángulo es X, entonces la mitad va a ser X medios y X medios. Y si esta base es 12, la mitad va a ser 6 y 6. Bien, ahí están esos datitos entonces. Ahora, este triángulo BHC, triángulo rectángulo, es muy conocido, es el famoso 5, 3, 4, pero 5 por 2, 3 por 2 y 4 por 2. Eso lo sabemos por triángulos notables, lo que quiere decir que la altura va a ser 8, repito, 5 por 2, 3 por 2, 4 por 2. Lo que quiere decir que este ángulo es 53 grados. Bien, este ángulo va a ser 53 grados, y como es un triángulo isósceles, entonces los dos son de 53, 53. Tenemos entonces, mira, que el triángulo AHB es rayita, punto, rayito, y el triángulo BHC es rayita, punto, rayito. O sea, es el mismo, lo que quiere decir que son congruentes. El caso lado, lado, lado. Muy bien. Tenemos el caso lado, 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 entonces. Bien, confirmada la congruencia, fíjate, hace un momento te había dicho que como este ángulo original es X, aquí se ha dividido en dos partes iguales, entonces va a ser X medios y X medios. Pero como es un triángulo notable de 53 y 37, quiere decir que X medios y 37 son iguales. Esa es la ecuación que vamos a plantear. X medios y 37 son iguales, por lo que la respuesta Mendel va a ser 54 grados. Resolución problema número 2. Hallar AC si BD es igual a 5. Bien, el gráfico que nos dan es el triángulo rectángulo ABC, recto en B. En ese triángulo rectángulo podemos ver que se ha trazado la seviana BD, generando el ángulo de 38 grados y su longitud es de 25. El problema con este 38 es que no es un ángulo notable. Bueno, aquí tenemos un 75 que sí es notable, entonces vamos a empezar por aquí. Bien, vuelvo a dibujar acá para hacer los trazos respectivos. Voy a trazar la altura BH. Bien, esa altura BH es relativa a la hipotenusa AC, es decir, BH y AC son perpendiculares, forman 90 grados. ¿Y para qué la he trazado? Porque tengo en mente la siguiente propiedad. Como me están pidiendo AC, AC es la hipotenusa. Y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuando este ángulo es 75, es igual a 4 veces la altura. Repito, en el triángulo de 75 grados, la hipotenusa es 4 veces la altura. Entonces tengo que calcular la altura BH. Vamos a ello. En ese triángulo rectángulo que se ha generado, en el triángulo BHA, en este triangulito recto en H, si este ángulo es 75, su complemento es 15. Acuérdate que 15 más 75, 90, complementarios. Muy bien. Ahora, el ángulo B es 90 grados, eso por dato. Pero ese 90 grados se ha dividido en 1, 2 y 3 angulitos, uno de 15 y otro de 38. Este ángulo no lo conozco. Pues bien, vamos a buscarlo. En el triángulo coloreado, entonces si yo sumo 38 más 15 me va a dar 53. ¿Y cuánto le falta a 90? 37 grados. Muy bien, entonces ya tengo en el triángulo coloreado, este angulito que es de 37 graditos. Y listo, ahora vamos a trabajar en este triángulo, es decir, el triángulo BHD, recto en H. 37 y 25. Acuérdate que al frente de 37 es 3, al costado es 4 y la hipotenusa es 5. Pero para obtener 25, a ese 5 lo he tenido que haber multiplicado por 5. 5 por 5 es 25. 3 por 5, 15. Y 4 por 5, 20. Y es lo que tenemos aquí. Eso lo sabes muy bien, ¿no es cierto? Esos son triángulos notables. Muy bien, jovencitos. Acabamos de hallar el valor de la altura BH. Y con eso suficiente para resolver el problema. El teorema dice que la hipotenusa AC es 4 veces la altura. Eso sucede cuando este ángulo es 75. Muy bien.
Una vez calculada la altura BH, que es 20, lo multiplico por 4 y la respuesta Mendel va a ser igual a 80. Resolución problema número 3. Muy bien, a medida que vayamos leyendo el enunciado, vamos construyendo el gráfico, por lo que este problema no trae gráfico, nosotros mismos tenemos que elaborarlo. En un triángulo rectángulo ABC, ahí está el triángulo rectángulo ABC, recto en B, se traza la altura BH, ahí está la altura BH. En el triángulo BHC, se traza la seviana interior HM, ahí tenemos HM. De tal manera de que MC y AB son iguales. Entonces le vamos a poner puntito, puntito. AB y MC son iguales. Y MQ y BH son paralelos, donde Q pertenece a AC. Entonces, aquí en AC vamos a trazar un punto Q y vamos a trazar la línea MQ. De tal forma de que MQ y BH son paralelos. Si son paralelos, entonces van a formar el mismo ángulo con AC. Si este ángulo es 90, aquí también es 90. Muy bien. Hallar la medida del ángulo MHC, es decir, este angulito, al cual le voy a llamar X, si además HQ es igual a 3AH. Muy bien, ese datito está aquí. HQ es igual a 3AH. Muy bien. Ese es el gráfico y aquí vamos a empezar con la resolución como tal. Aquí está planteado, hemos construido gráfico, aquí vamos a resolverlo. Bien, como tengo este puntito y este puntito, entonces tengo la sospecha de que AHB y MQC son congruentes. Vamos a verlo entonces. He coloreado este triangulito porque voy a trabajar ahí. A este ángulo le he puesto alfa y a este beta. Entonces, en este triángulo, en este problema, alfa y beta son complementarios, quiere decir que suman 90 grados. No te olvides, alfa y beta suman 90 grados, son complementarios. Bien, como este ángulo es de 90 grados, entonces esto tiene que ser beta. ¿Por qué? Porque alfa más beta es 90 grados, son complementarios. Ahora, fíjate en el triángulo BHC. Bien, en el triángulo BHC, bien, en ese triangulito, si este ángulo es beta, es triángulo rectángulo también, si este ángulo es beta, este va a ser alfa. ¿Por qué? Porque alfa y beta son complementarios. Eso quiere decir que en el triángulo pequeñito, MQC, que es también rectángulo, este ángulo va a ser beta, ¿correcto? Beta y aquí alfa, porque son complementarios. Entonces compruebas, mira, el triángulo grandazo ABC, alfa y beta son complementarios. En el triángulo rectángulo BHA, alfa y beta son complementarios. En el triángulo rectángulo MQC, alfa y beta son complementarios. Este ángulo es recto, alfa y beta son complementarios. Confirmado. Los dos triángulos verdecitos son congruentes. Ahora, ¿qué caso de la congruencia es? Mira, tengo ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Entonces se trata del triángulo ángulo, lado, ángulo. Muy bien, ya tenemos el caso ángulo, lado, ángulo. Perfecto. Confirmada la congruencia, al frente de alfa voy a poner que AH es rayita. Por lo tanto, aquí al frente de alfa, MQ también es rayita. Son iguales. Por el hecho de que AH es parte de un dato, entonces a este AH le voy a llamar, por decir, M. Lo que quiere decir que MQ también es M. ¿Por qué? Porque son iguales. ¿Ok? Ahora, me está diciendo de que esta ecuación, mira, la voy a volver a plantear acá. Ya, la voy a volver a plantear aquí. Mira esta ecuacióncita. Fíjate, HQ es 3AH. ¿Ok? Es 3AH. Pero ¿quién es AH? Es M. Mira, en el gráfico AH es M. Entonces HQ es 3M. Repito, HQ es 3AH. Pero a AH le hemos llamado M. Entonces HQ es 3M. HQ es 3M. Y listo, en el triangulito moradito entonces tenemos la resolución final del problema. Se trata de este triángulo, mira. Este triángulo notable de 37 medios, al costado de 37 medios es 3M y al frente es M. Precisamente los datos que tenemos en el gráfico, mira. ¿Qué quiere decir de que M es 37 medios? Entonces X es 37 medios. Cuando dividas 37 entre 2 vas a tener 18,5 y finalmente la respuesta Mendel va a ser 18 grados 30 minutos.
Resolución problema número 4. Bien, tenemos este gráfico y nos están dando los siguientes datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos datos los vamos a introducir al gráfico para darle solución al problema. Dice, en el gráfico AB es igual a BE. AB es igual a BE. Entonces, le voy a poner puntito, puntito. Eso me quiere decir que el triángulo ABE es un triángulo isósceles. Si este ángulo es 6x, este ángulo también va a ser 6x. Muy bien. Luego me dice de que AD y S son iguales. AD y S son iguales. Le voy a poner rayito y rayito, queriendo decir que son iguales. Luego me dice que la medida del ángulo BDC, es decir, este ángulo, es igual a la medida del ángulo BCD. Este ángulo C y este ángulo D son iguales, a los que les voy a llamar MI, M. Muy bien, lo que quiere decir que el triángulo DBC también es isósceles. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son iguales. Quiere decir de que BD y BC son iguales. Les voy a poner rayita, rayita. Muy bien. Una vez introducido todos los datos, observamos y creo que te puedes dar cuenta que estos dos triángulos que se han coloreado son congruentes. Mira, puntito, rayito, rayita. Puntito, rayito, rayita. Tienen los mismos lados. Quiere decir que estamos en el caso lado, lado, lado. En el postulado lado, lado, lado de la congruencia. Confirmada la congruencia, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mira, si este ángulo que está afuera del triángulo es 6x, el que está dentro es el complemento, es decir, 180 menos 6x. Muy bien. Ahora, al frente de rayita hay 6x más 8x, y aquí al frente de rayita hay 180 menos 6x. Como son congruentes, tienen que ser iguales. Bien, esos dos ángulos tienen que ser iguales, y eso es lo que vamos a plantear en la siguiente ecuación. Aquí tengo de que 6x más 8x tiene que ser igual a 180 menos 6x. ¿Por qué? Porque los dos están al frente de rayita, ¿no? Esa es la congruencia. Vamos a resolver la ecuación. 6 más 8, 14. Este menos 6 viene sumando. 14 más 6, 20. 20x y 180. Por lo que la respuesta Mendel para el problema número 4 va a ser igual a 9 grados. Resolución problema número 5. En la figura AC es igual a BD y DC es igual a DE. Hallar el valor de X. Aquí tenemos la figura y X, eso es un angulito. Muy bien. Vamos a introducir estos datos en el gráfico. AC y BD son iguales, entonces se le pone puntito, puntito. A AC y DB. Y también vamos a tener de que CD y DE son iguales. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Este dato es interesante porque se puede apreciar un triángulo isósceles. CD y DE son iguales, mira, rayito, rayito. Entonces, si trabajamos en ese triángulo, vamos a tener lo siguiente. Acuérdate que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Si a 180 le quitas 36, vas a tener 144. Si 144 lo divides entre 2, porque son dos ángulos iguales, vas a tener 72 y 72 graditos. Listo, resuelto ese triángulo. Ahora, fíjate en los triángulos que se han coloreado de verde. Tienes puntito, ángulo, rayito. Puntito, ángulo, rayito. Son lo mismo. Eso quiere decir que esos dos triángulos son congruentes. ¿Qué caso de la congruencia? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Es lo mismo. Muy bien, comprobada la congruencia, entonces vamos a hacer lo siguiente, que al frente de X tengo rayita, a este lado le voy a llamar rayita. Lo mismo tiene que pasar acá, al frente de X tiene que haber rayita. Muy bien, ahí tenemos. Ahora, al frente de rayito hay 36, entonces aquí al frente de rayito también tiene que haber 36 grados. Listo. Como son congruentes ya todos los elementos tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Ahora, en este mismo triangulito vamos a plantear el teorema del ángulo externo. ¿Qué es lo que dice el teorema del ángulo externo? Miren, con respecto al triángulo DEB, este triangulito, este ángulo es externo, 72, mientras que X y 36 son internos. El teorema me dice que la suma de los ángulos internos es igual al externo, es decir, X más 36 es igual a 72. Aquí está. El 36 pasa restando, por lo que la respuesta Mendel va a ser igual a 36 grados.